Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hoy estamos en el capítulo 8, el versículo 18, ¿verdad? Del Santo Evangelio según San Mateo, y el pasaje titula Los que querían seguir a Jesús. Y allá en su Biblia, ¿cómo se lee? Dice: Jesús habla sobre el costo de seguirle. Ahí tiene. Y en esta traducción dice: prueba de los que dicen ser discípulos. Imagínate, son 3 versiones o ediciones. Sí. No versiones y no ediciones. Sí, señor, ediciones. Hay diferentes. Creo que son la versión Reina Valera 60, ¿no? Sí. Claro, pero cada uno tiene una forma de interpretar el párrafo y resumirlo en un título. En mi caso personal, dice, los que querían seguir a Jesús. Vamos a leer del verso 18 al 22, pastor. Hágame el favor. Leemos Mateo 8, del verso 18 en adelante. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hagamos un ejercicio aquí hoy. Amén. Hoy nos vamos a salir de como siempre lo hacemos y vamos a tratar de hacer un ejercicio a través del cual podamos ayudar a personas que están pensando en el sermón que tienen que predicar mañana. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a buscarle títulos para sermones, porque entre las cosas complicadas de la predicación es encontrar un título para el sermón. Entonces, a ver, mi estimado Mauricio, dígame siquiera 2 títulos que se puedan sacar de ahí para 2 sermones, por ejemplo. La prioridad de la vida. La prioridad de la vida. Sí. ¿El otro? Y el otro diría yo que es... complicado. Sí, así a quemarropa. Pasémoselo al pastor. Déjeme ahí No, un yo le había respirito. dicho a usted que en principio el precio del discipulado. Precio del discipulado. De ser discípulo. Y la segunda parte me parece a mí, en relación con la segunda pregunta, entonces es una decisión que no puede esperar. O una decisión que no da espera. Eso. Entonces yo le voy a decir lo que yo he pensado. Primero Dios. Y lo basaría, deje que los muertos entierren a sus muertos. La prioridad de que Jesús ocupe el primer lugar. Sí, entonces yo titularía el sermón para mañana, un ejemplo. Esto lo estamos haciendo tratando de ayudar, porque hay gente, y yo se lo digo porque a mí me escriben: pastor, es que me toca predicar esta semana y no sé, deme una idea, ¿cómo lo hago? Y me han llamado de Colombia y de Europa y de Estados Unidos. Entonces, esto lo hacemos con ese ánimo. Amén. Entonces, por ejemplo, yo sacaría temas ahí. 1, primero Dios, y parto de ese texto. 2, siga a Dios de manera incondicional. Amén. Porque Jesús lo que le está diciendo es: si creen que es que les voy a llenar y les voy a colmar de prosperidades, olvídese, aquí no hay nada. Entonces, a Dios se sigue de manera incondicional. Amén. ¿Cierto? Usted comienza así y me hace pensar. Es que mira, hay cosas Le pone a volar la mente. Hay cosas que se conectan sin planearlo, ¿no? Entonces, hermano Carlos estaba hablando antes de empezar ya propiamente acerca de la efectividad del trabajo que sin planearlo llega a lugares y responde a necesidades particulares, es decir, el precio de ser discípulo de Jesús. Uh-huh. Fuera del aire hablaba de las críticas que recibió al principio y del poco alcance que le decían que iba a tener a través de este trabajo, pero luego se da uno cuenta del resultado que tiene seguir a Jesús. Pero alrededor de lo que dice ahora es un planteamiento acerca de que Jesús nunca ha sido un medio, Jesús es un fin en sí mismo. Querer utilizar a Jesús para alcanzar algo, entonces termina siendo anómalo. Claro. Y termina dañando lo que Jesús quiere factiblemente hacer con alguien.
pero entender que Él no es un medio, o sea, no son mis objetivos personales, no son mis anhelos, mis propósitos, no. El objetivo siempre será Él, el alcance final siempre será Él, y creo que da sentido a esa primera parte de Jesús como un fin en sí mismo y no como un medio. Claro. Ahí tienen pues, ya tienen ahí 5 sermones en ese pasaje, Amén. ¿verdad? Que todos los títulos aplican a decir lo mismo. Exactamente, Y es primero claro. Jesús. Y que cada predicador lo va a manejar y lo va a argumentar dependiendo de la capacidad de la iluminación que Dios le dé en el desarrollo de la predicación. Entonces, ahora sí, vámonos a estudiar el pasaje porque ya dimos una breve clase de homilética. Una abrebocas importante. Esa Que es una dice breve. que eso es lo último que se debe hacer, ¿no? Claro. El hermano Carlos, que... Claro. Pero va a ser interesante porque nos da pie para recordarle a los hermanos del Boyacá Real que el segundo viernes de febrero, si Dios nos lo permite, iniciamos nuestro curso de homilética. Así que Que es teórico y práctico. Así que O quienes... sea, vamos a dar teoría y luego los vamos a poner a la práctica. Así es. Sujetos a corrección. Amén. Claro, es un llamado a todos los líderes de la iglesia en el Boyacá Real. Sí, señor. Hago esta salvedad claro. para que de pronto alguien no vaya a malinterpretar. Pero si usted es un creyente que pertenece a otra comunidad y quiere asistir, también la puerta está abierta. ¿Qué debe de hacer? Acercarse a su pastor, decirle, hermano, están dando un curso de homilética en la iglesia del Boyacá Real y el pastor Carlos dice que necesita una carta de su parte en la que me autorice. Entonces ya, si vienes con la carta de tu pastor, no vas a tener ningún problema. Solo tiene un costo, 20,000 pesos, que incluyen memorias y además de memorias, el cafecito, porque van a ser 2 horas académicas. ¿Listo? Cada viernes, 2 horas académicas. Ese intervalo de 15 minutos lo vamos a dar para que se tomen el cafecito totalmente Gratis. Gratis, entre comillas, porque pagaron 20,000. ¿Está claro? Pero sale muy barato, ¿no? Pero claro, porque van a ser más de 20 clases. Son más de 20 clases. Claro. Que eso es... Pues, O sea, sí es muy barato, 1,000 pesos cada uno. no, pues para yo verlo pagué más de 1,000,000 de No, pesos. eso es gratis. Eso es gratis. Yo pagué Eso más es de gratis. 1,000,000 de pesos para ver este tema tan importante, porque realmente quien hable hay mucho, quien grite hay mucho, pero quien predique como debe de ser no es tanto. Y uno encuentra severos cuestionamientos, inclusive en medios donde realmente quienes ejercen este oficio dejan mucho que desear. Y la idea es que nosotros pues no seamos perfectos en esa área, porque el único en esa área perfecto es Dios, ¿verdad? Amén. Pero tratar como de reunir las herramientas básicas para llevar un mensaje ameno, trazar bien la palabra, saber cómo se hace una buena contextualización del texto, buscando no afectar de manera negativa a quienes escuchan, porque como hemos dicho aquí alguna vez, el problema no es predicarle al que sabe, el problema es predicarle al que no sabe. Porque el que sabe, pues si yo me equivoco, ¿qué dice? No, pues omite y sigue. Y Claro, dice, ahí sí se le fue la mano al predicador. Y ya no pasa. Pero el que no sabe, Lo toma como cree tal. que es la última revelación y se puede estar torciendo. Ujú. Entonces, pues, la predicación es tan delicada. Sí, Predicar es muy delicado. yo que soy medio seguidor de Twitter, ayer hablaba un predicador, no de nuestra, y hacía un análisis así, lo llaman un hilo, ¿no? Ujú. Y él decía, la verdad de las escrituras ha salido de los púlpitos, hablando de cómo una gran mayoría a las que él hacía referencia, hacían una lectura inicial del texto bíblico, pero se olvidaban por completo del texto y hablaban de otro montón de cosas, pero nunca del texto. Y muchas veces de ellos mismos. Eso, Se entonces, predican a sí mismos. creo yo que qué importante esta oportunidad de aprender, porque pues la persona que tiene la disposición de aprender,
pues con humildad acepta su equivocación, que en ocasiones uno ha faltado a esa necesidad que tienen las personas de oír de Y que a verdad todos la nos ha palabra. pasado. Sí, Yo he predicado por más de 50 años y aún me equivoco. Puede pasar, claro. Claro. Entonces, aquí la idea es que tratemos de aprender a hacer las cosas lo mejor posible porque se trata de presentar al mundo el mensaje de Dios. amén, así es. Entonces, no olviden, a partir del segundo viernes del mes de febrero comenzamos las clases. Todos los viernes, a partir del segundo viernes del mes de febrero. Sí, señor. Y vamos a tener, no sabemos cuánto tiempo, solo le vale 20,000 por el tinto que se va a tomar y las memorias. Y eso lo hacemos de manera como simbólica, ¿no? Sí, claro, completamente Es simbólico. para que diga Pero es que usted hace referencia a algo que mire, el valor de lo intangible, el conocimiento es de esas cosas que como no se pueden tocar, la gente considera que no tiene valor. Pero el valor que tiene su aprendizaje y su experiencia transmitida a otros, eso yo creo que no tiene un costo que logre compensar. compensar. Lo que De veras. representa Es que a mí me pasa que a veces hay gente que le hace a uno preguntas de medicina, entonces, de gratis, pero ellos no saben cuánto uno que... Pero vaya años usted y mande a estudiando. arreglar un elemento que sea tangible y eso sí de una vez se lo cobran, pero es porque se puede tocar. Pero pues el conocimiento tiene un gran valor. Claro que sí. Y más cuando lo hacemos buscando el bien, Así es. porque no buscamos otra cosa ni beneficios personales, ¿no? Buscamos el beneficio de la comunidad. La edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces estamos leyendo aquí los que querían seguir a Jesús. A ver, cuando hablamos de los que querían seguir a Jesús, tenemos que mirar por lo menos 3 grupos. Unos que son noveleros, otros que buscan la manera de cuestionar lo que Jesús hace, y otros que de verdad El corazón lo quieren seguir a Jesús. Usted lee en la Biblia esos 3 grupos. Y aquí encontramos a alguien que está interesado en seguir a Jesús. Pero ese interés, desde mi interpretación en relación a la respuesta de Jesús, me hace pensar que este tipo no iba en pos de Jesús como el fin, sino como el medio, que era lo que ahorita comentábamos. Cosa que Jesús de una vez, pues lo desarma, ¿no? Las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida. Pero el Hijo del Hombre, ¿qué? no tiene dónde recostar su cabeza. Así que si usted me va a seguir, porque le di de comer a 5,000, porque le abrí los ojos al ciego, porque resucité al hijo de la vida de Naín, porque convertí el agua en vino, ¿usted piensa que va a tener una despensa repleta de recursos donde a usted no le va a faltar nada? Vuélvase a dormir. Porque aquí yo no tengo dónde qué. Recostar. Qué tremenda enseñanza. Sí, dicen los que hacen un abordaje que Jesús que Mateo en este espacio, que Mateo hay quienes dicen que él no sigue un orden cronológico exacto, en dos episodios describe 3 milagros de Jesús y posteriormente habla del costo de ser discípulo. Claro. En este caso particular, dicen que lo que ocurrió el siguiente día saliendo de la casa de Pedro, donde había sanado a su suegra. El propósito de Jesús era establecer como una plataforma y luego hablar de lo que significaba ser discípulo de él, a partir de que él reconocía que había un grupo de personas que lo seguían no con el sentido adecuado, sino porque habían visto ciertas cosas que él había hecho y lo consideraban a él un medio para alcanzar sus propósitos. En ese sentido, el primero que aparece en escena es un escriba, quien uno se da cuenta que en los textos anteriores, por ejemplo, hablando de la justicia, Jesucristo dice que si nosotros tenemos la justicia como la de estos, pues no tenemos ningún valor en el reino de los cielos. Entonces, factiblemente Jesús, conociendo las intenciones del corazón de este que se acerca, siendo un escriba, que solo consideraba la formalidad de lo que era la ley, y en este caso del quien aparecía en escena, un nuevo maestro que era Jesús, consideró que este podría ser un buen
mecanismo para seguirse manteniendo a la vanguardia de sus propósitos personales. Porque si uno se da cuenta, lo siguiente que ocurre es que ya no es un escriba quien le pregunta, sino uno de sus discípulos, factiblemente uno de los que siempre lo habían seguido y estaban ahí con él. Y a este, en cambio, sí le dice, sígueme. Pero a este primero, que es el escriba, como que reconociendo lo que él buscaba, que es lo que ocurre muchas veces con Jesús, ¿no? Que la gente va hablando por un lado y él es como si le respondiera por otro. Y uno dice, Jesús está medio loco. medio loco. Porque ¿se acuerda usted la conversación de Jesús con Nicodemo o Jesús con la mujer respuestas samaritana? Totalmente incoherente dentro del diálogo. Pero factiblemente, ¿cómo decirlo? Bueno, Jesús manejaba un canal de comunicación superior, no hablando del tema del lenguaje, no, el canal de él era superior y él reconocía otros elementos que uno humanamente no ve. Y es que aquí déjeme dar un aporte aquí en el verso 19, dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En los comentarios bíblicos y en las cosas que uno investiga, esto es hipotético, pero lo que dicen es que este fue una persona muy joven que propuso esto, ¿sí? Que era un escriba joven que propuso seguir al Señor, pero que lo miró desde un punto de vista de algo que fuera fácil y que no midió ni siquiera las consecuencias de su propósito, ¿sí? Porque es que seguir a Jesús tiene unas consecuencias. Exacto. Y aquí él ni siquiera midió eso, ¿sí? Le pareció que fue muy fácil. Lo que pasa es que cuando uno sigue a Jesucristo por la enseñanza, por la revelación, por la doctrina, por lo que Dios le ofrece, por lo que Dios le hace comprender, cambia completamente el espectro. Pero aquí estaba él omitiendo una serie de cosas importantes y por eso fue algo como que lo miraron con ligereza, ¿sí? Fue como quien dice, fue un momento de emoción. Y valga decir que es importante que a Dios no se sigue por emociones, a Dios no se sigue por circunstancias, a Dios se sigue porque hay un compendio de cosas que Él mismo nos va a enseñar, que Él mismo nos va a ofrecer y sin lugar a dudas, cuando las comprendamos, vamos a tener razones verdaderamente de peso para dejarlo todo y decir, sí quiero seguir a Jesús. Es que el pasaje es muy interesante porque se me hace que el joven o el tipo escriba, pienso que mira a Jesús como un medio para él alcanzar lo que quiere y no lo mira como el objetivo único, el fin. Y a eso es a lo que Jesús de una vez pues lo pone en su sitio. Dice, venga, yo no soy el medio, yo soy la causa. Sí. Eso es lo que le está diciendo. Así de que lo mejor que usted puede hacer es reflexionar, porque las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida. ¿Da estatus ser discípulo de Jesús? En el orden bíblico lo lleva a ser siervo, porque eso es lo que Jesús hace. Cuando se ciñe la toalla. La escena del aposento alto donde él justo días antes de morir se acerca y les da una gran lección. O sea, el que quiere servicio. Eso le iba a decir. Entonces, por eso, en el servicio, en ser discípulo de Jesús, el concepto de estatus es muy distinto al que nosotros en el mundo que nosotros manejamos consideramos. El reconocimiento, pero a partir del que más sirve. Estaba leyendo un libro de política, muy interesante, y me llamó la atención de que, por ejemplo, en el mundo secular, es muy común que el funcionario maltrate al usuario, ¿sí? Entonces tú vas a la notaría y te maltratan, vas al banco a pagar la cuota o los servicios y te miran rayado y uno tiene que ir a pedirles el favor, a suplicarles y se les olvida que ellos son siervos, que ellos viven de lo que nosotros damos, pagamos. Entonces en esa tesis política decía, todos los funcionarios, comenzando desde el presidente, deberían de estar ante el pueblo diciendo, mande, Señor. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿En qué puedo servirle, Señor? ¿Ves? Entonces, haciendo ver de que desde el punto político, los
que contribuyen son las personas que debían de ser bien atendidas. Y va diferente porque los que contribuyen son los que tienen siempre que estar mendigando, suplicando, rogando. Jesús da una enseñanza aquí muy importante cuando hablamos del servicio. Jesús dijo, si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor. El servidor. Y les dio un ejemplo. Se colocó una toalla y comenzó a lavarle los pies a todos, para enseñarles que el estatus que obtiene un siervo no es el de gerente, no es el de jefe, no es el de capataz. El estatus es simplemente de un siervo. Y resulta que los siervos no tienen derechos. Eso como para que usted entienda el contexto del tema que estamos hablando. Un hombre que quiere usar a Jesús como medio. Y no como lo que de verdad debe de buscar un hombre en Jesús. Y por eso es que el Señor Jesús lo desarma de una vez. Dice, venga, no piense que soy el medio para vivir chévere, para vivir sabroso. No. Tenga en cuenta que las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre, no tiene dónde. Algo así como, si a eso se levantó, vuélvase a dormir. Y es que podemos dar, es decir, estamos mirando, esta posición que estamos tomando con el verso es porque existe la palabra escriba, por decirlo así, que digamos que no había una sinceridad ahí clara, pero démosle un momento de duda a ese escriba. Suponga que ese escriba logró tener un contacto con Dios, logró sentir que era una manera bonita de seguirlo y simplemente tomó la disposición un poquito arbitraria y emocional de seguirlo. Pero entonces Dios también le hace una cosa muy bonita que le habla con total sinceridad. Que si usted me quiere seguir, no hay nada material por lo cual usted pueda estar. Y a mí me parece muy importante eso, porque mire, hermanos, y hermano Carlos me corrige, hay muchas personas que llegan a nuestras congregaciones por el medio. O sea, ¿qué es lo que voy a lograr siendo creyente? Y tienen eso en la cabeza. Lo que pasa es que gracias a la predicación de la palabra de Dios y a la enseñanza y a la doctrina, comienza Dios a invertir esa norma. Y saben que lo que llegan es por la salvación de su alma y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero es Dios el que hace esa transformación. Muchas personas, y lo vemos en el mundo secular, comillas, cristiano, que todos quieren a Dios es porque les vaya bien, porque tengan prosperidad, porque tengan una serie de cosas, pero lo hermoso en la iglesia del Señor es que usted pueda llegar con esta perspectiva, pero la enseñanza bíblica, la predicación bíblica, la orientación del ministro hace que en verdad su encuentro con Dios se cambie de objetivo y usted tenga al final el objetivo que Dios ha trazado para su vida, que es que usted le siga por lo que él oferta. Pero mire que entonces eso nos lleva a un mensaje para llevar a casa, ¿no? Quien quiera ser discípulo de Jesús debe estar dispuesto a sufrir, a pagar el precio, a pasar una necesidad, a tener que padecer en algún momento el dolor, pero entendiendo que debe perseverar hasta el final a partir de lo que en esencia significa ser discípulo de Jesús. Que no piense que por ser discípulo de Jesús ha alcanzado un estatus y ha obtenido todo lo que materialmente se puede querer. Y lo digo porque de veras hay personas que uno a veces se encuentra que tienen un enfoque errado de lo que significa el evangelio. Y nosotros a veces hasta lo hemos escuchado predicar, ¿no? Venga que si tiene una enfermedad, Dios lo sana. Venga que si tiene un problema económico, Dios se lo resuelve. Jesús es el bombero. Ah, bueno, ese sería un buen tema. Un buen título. Sí. ¿Es Jesús un bombero? Sí, algo así. O Jesús no es el bombero. Pero esencialmente uno se da cuenta que dentro de las iglesias hay personas que siguen padeciendo circunstancias que uno cuando escucha que se le predica a alguien que no es creyente, es como si aquí ya no existiera eso, pero uno se da cuenta que no es así. Entonces la enseñanza del Sermón del Monte acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, sigue teniendo significado. Y mucho más para aquel que decide ser un discípulo o un servidor de Jesús en otro ámbito, ¿no? Ya no
digámoslo de este modo, como un feligrés, sino alguien que decide, por ejemplo, servir a Dios en el trabajo del ministerio, por ejemplo. Tener conciencia absoluta de lo que esto significa. No, pues imagínate que Jesús había dicho, si alguno me sigue, sírvame. Si usted mira el pasaje, el pensamiento del escriba era otro. Era el medio, no el servicio. Y Jesús fue claro, si alguno me sigue, sírvame. Jesús llama al hombre a que le sirva. No que le siga con fines que le beneficien al individuo humanamente, sino más bien, sírvame. Y el precio del servicio es el igual a despojarme de mi grandeza, de mi yo, de mi estatus, de mi posición, ¿ya? Y mirando este pasaje, también me llama la atención que se me aparece o me surge como un título muy importante para una predicación. Por ejemplo, a uno sí y a otro no. ¿Ya? Sí. Sí. Podríamos tener una muy buena enseñanza ahí. No, pero no es que parece. Cuando uno hace ese tipo de ahorros, se da cuenta que la narrativa de Mateo, o sea, contrapone dos historias con finales distintos, ¿sí? Amén. Claro. A uno lee entre líneas que es como que le dijera, no, usted está aquí, pero al otro sí le dice que lo siga. Pero A hay una pesar de, condición. sí, que debe abandonar ciertas cosas, darle el primer lugar a Dios, pero a pesar de eso le dice que le siga. Uno se da cuenta que el escriba no le dice que le siga. Sí. No. Al escriba no le dice que le siga. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el escriba le gusta es que le sirvan a él, no le gusta servir. Hay un ejemplo en la parábola del buen samaritano. El deber del sacerdote y el escriba era servir, pero ninguno lo hizo. Ninguno lo hizo. Aquí el escriba busca a Jesús como el medio para reunir o satisfacer todas sus demandas como persona. Jesús no quiere gente de esa clase. Jesús quiere gente que le sirva. Que le sirva. Y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Y luego viene el otro caso. Uno de sus discípulos. ¿Ya? Sí. No dice el nombre. Uno de sus discípulos. Recuerde que en ese campo hay que establecer la diferencia entre discípulos y apóstoles. Discípulos eran todos los que estaban siendo enseñados por Jesús. Amén. Apóstoles fueron los que él escogió para que ejercieran un ministerio específico. Entonces, uno de sus discípulos le dice que quiere seguirle, pero que por favor espere que vaya a enterrar a su padre. Entonces Jesús le dice, vea, deje que los muertos entierren a sus muertos. Algo muy importante que hay que entender en el pasaje es que solo habían dos razones por las cuales un hijo se iba del hogar. Una de ellas cuando papá y mamá morían. Dos, cuando él se casaba. Entonces, algunos malos intérpretes piensan que el discípulo está diciendo, es que mi papá está en la sala. Es el velorio. Y yo sí quiero seguirte, pero tengo que ir a enterrarlo. No. Lo que está diciendo es, cuando yo entierre a papá, es decir, cuando él se muera, Sí. entonces yo voy a quedar libre del compromiso de hijo. Porque recuerde que solo habían dos razones por las cuales los hijos se iban de casa. Uno, cuando se casaban. Dos, cuando papá y mamá morían. Mientras esto no sucediera, el hijo debería de estar sujeto. Sí. Ahí. Entonces el discípulo que está diciendo a Jesús, vea, lo que pasa es que mi padre pues tiene vida. Aún Y yo, vive. claro, aún vive. Y yo tengo que esperar que él se muera, enterrarlo y ahí sí quedo libre. Entonces Jesús dice, no, deje que los muertos entierren a sus Alguien se muertos. ocupará de esa tarea. Alguien, tú, sígueme. Alguien se ocupará, pero hay una necesidad mayor y es la de que me sigas. Porque si me sigues, me sirves. Y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Y esa frase en la cultura de entonces, hermano, en las costumbres, ese entierra a mi padre, sencillamente también significaba era que él estaba al cuidado del padre. Claro. Tenía que cuidarlo. Y tenía que cuidarlo hasta que falleciese.
pero también había un trasfondo. Tenía que cuidarlo hasta que falleciese para poder heredar Y ser libre. y ser libre. ¿Sí? Entonces fíjese que Ser libre mientras que- fuera hijo. Y papá y mamá estuviera vivo. sí, No es como hoy, ¿no? no, Me hago profesional y me voy. No, tenían que estar ahí. sí, o sea, fíjese que aquí es importante que a Dios no lo podemos poner en espera por ninguna razón. Sí, es justo eso, ¿no? Que es el sentido, la gente que dice, voy a resolver primero esto, voy a hacer primero esto, voy a satisfacer primero esto y Tengo luego muchas te si- cosas que hacer antes, dicen. Y se les olvida la prioridad, que es Dios. Sí. Y mire que en el plano de las personas que deciden aceptar a Jesús como su Salvador, uno se encuentra muchas veces con ese tipo de personas Claro. que le dicen a uno, yo sí quiero y tengo claro, pero es que antes tengo que hacer esto, es que antes tengo que resolver esto, es que antes... Y uno le preocupa el hecho de que pues puede que en ese lapso de tiempo algo ocurra y no alcance a, ¿no? Pero también el hecho de que hay personas que consideran llegar a Jesús con todos sus temas resueltos, Además, que esa es la peor de todas. que eso lo que elimina es de tajo el ver... La dependencia de Dios. Claro, porque en vez de pensar, no, primero resuelvo esto, no, acércate a Jesús, que Jesús es el que te va a ayudar a poder resolver todo aquello que hoy te aleja de Jesús. Si no esperes atender con tus propios medios y con tus propias fuerzas aquellos problemas, esas circunstancias, sí, Muchos de ellos que humanamente no pueden resolver. que han intentado Claro. hacerlo y no han podido No han siguen podido. intentando. O sea, no, yo tengo que llegar a Jesús como en paz. Hombre, pues los que necesitan de médicos son los enfermos, los sanos no lo necesitan. Si tú vas a esperar a estar sano para venir, pues no tiene sentido. Jesús te requiere así como estás para Él ayudarte a resolver y atender eso que hoy tú no has podido y factiblemente no podrás hacerlo. En las redes sociales uno encuentra a veces unos cuadritos y me llamó mucho la atención uno que decía, Dios no llama a gente perfecta, sino a imperfectos para perfeccionarlos. Problema nuestro es que queremos llegar a Dios con un concepto de perfección personal. Y resulta que no hay perfecto ni uno, no hay justo ni uno. Solamente se logra cuando el hombre aprende a depender del que tiene la medicina, del que tiene la forma, el poder, la autoridad de transformar, Amén. de hacerlo una nueva persona. Por eso tiene mucho sentido lo que estamos aquí escuchando de parte del pastor que dice, hombre, Dios debe ser el punto de partida. Y es que es importante que no se nos olvide una cosa. Aquí el que está haciendo esto es el rey. Y acuérdese que el rey habla y los demás a la orden, presente. ¿Qué hay que hacer? O sea, Son siervos. somos siervos. O sea, es importante que nosotros aclaremos un poco eso, porque aquí el que está y la posición del Señor Jesucristo en sus respuestas es que es el rey, ¿sí? Es que el Evangelio de Mateo muestra a Jesús como el rey. Sí, entonces fíjese que eso sí que es importante que uno pueda mirar que cuando Dios habla, no hay ¿Es excusa. el rey? No hay sino que Él es la atender. autoridad. El deber de sus subalternos es, sí, señor. Bueno, señor. Lo que diga, señor. Amén. El desconocimiento de esa autoridad es la que hace que los seres humanos, Nos pongamos en esas situaciones. claro, tan compleja, y que perdamos cualquier cantidad de beneficios de parte de Dios en razón al concepto que manejamos de nosotros y de lo que Él es. Cuando usted se ubica en la condición de siervo y entiende que Él es el rey, las cosas funcionan de una manera correcta. Entonces Jesús simplemente le dice a este que quiere enterrar primero al papá, Jesús le dijo, sígueme, despreocúpese del otro, Sí. no se preocupe. Ese mensaje está vigente hoy, sigue siendo el mismo. No hay nada ni nadie que pueda impedir el que usted venga a Jesús. No, pues si ponemos este mensaje en el contexto presente, imagínese que usted le diga al Señor, Señor, yo lo voy a seguir hasta que mis padres fallezcan. No es coherente, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios hace un llamado personal Claro. y el discipulado es un llamado personal y el ser discípulo es un llamado personal
y Dios va a arreglar las demás cosas en las circunstancias del tiempo que Él maneja, ¿sí? Y algo que es muy digno de destacar es el tiempo. Es que cuando yo digo espere, hablo de tiempo. Y resulta que el tiempo se puede acabar ya. Entonces el tipo se muere. Porque textualmente está escrito, hoy es el día. Hoy. Si hoy oyeres su voz. Hoy. Porque con Dios es el presente. Y el tipo aquí está colocando tiempo. Y resulta que para acercarnos a Jesús no debemos de poner tiempos. No debemos de postergarlo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz. Así que el llamado de Dios hoy a cualquier persona que tiene obstáculos para acercarse a Jesús, diciendo que después que lo resuelva, lo arregla todo, le llamamos en el nombre del Señor a que deje de pensar así y más bien aproveche este segundo, este minuto, este cuarto de hora, porque es muy posible que cuando usted crea que va a solucionar, el tiempo suyo sobre la tierra ya no sea. Y la Biblia lo deja claro también, ¿no? Uno lee en Isaías 55 y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es decir, habrá un momento en que a pesar de que lo busque, no lo va a encontrar. Sí, no, y a la gente le parece, pero es que eso es como un tema como aquí cognoscitivo, ¿no? O más bien comportamental. Nosotros a veces suponemos ser dueños del tiempo, del futuro. O sea, nosotros hacemos demasiados planes, suponemos que vamos a poder hacer infinidad de cosas, sin considerar que lo transitorio de nuestra vida puede hacer que eso que yo planeo hacer aún dentro de 2, 3 horas, puede que no lo haga. Así es. Puede que no alcance a ir al lugar donde planeo ir, puede que no pueda adquirir aquello que deseo adquirir. Y en relación con la salvación, que creo que es la prioridad número 1 de todo ser humano, el texto habla de la necesidad de seguir a Jesús ya, cuando Él hace el llamado, seguirlo. Porque puede que haya un momento en el que a pesar de que yo lo esté buscando, ya no lo encuentre. Hay ejemplos en la Biblia. Esaú buscó la bendición con lágrimas y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Judas vino arrepentido y no tuvo oportunidad. Los antidiluvianos vinieron y ya no tuvieron oportunidad. Hombre, no ponga obstáculos, no ponga plazos, no espere tener todo resuelto. El mensaje de Jesús es simple: vengan todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Jesús puede decir, después de que se quiten todas las cargas, no quiero gente aquí con problemas. Jesús pudo hacerlo, pero Él sabe que el hombre no puede. Entonces Él dice, venga, que yo sí les quito el problema. Así que vengan a Jesús, independientemente de la situación que tenga. Conocí un caso en el centro del valle donde hay un hombre que tiene 25 hijos en 5 mujeres. Con todas ellas vive y llega el evangelio, decide su vida para Dios. Imagínense que él espere solucionar ese problema de todas esas mujeres, pues se condena. Ese sí tenía un verdadero lío. Pero grave. Una vez que ha decidido su vida para Dios, se acerca y dice, pastor, ¿y ahora yo qué hago? Y no, hermano, pues lo que usted puede hacer es que ya entendió que el evangelio es la verdad. Ya ha decidido su vida para Dios. No eres casado con ninguna de ellas. Ve, ábrele una cuenta a cada una de esas mujeres, consígnales el recurso para que vea por sus hijos, siempre serás padre, cumple con el deber como padre y mira a ver cuál es la que más te gusta de todas y cásate con ella y sigue tu vida con Dios, no vuelvas a frecuentar la casa de las otras mujeres y ya. El tipo ha oído a perfección, ha tomado la decisión, se ha casado con la que más le llenaba su vida y hoy es un predicador del evangelio. Pero ¿qué tal que espere a que todo el problema se resuelva
No. Pues el diablo todos los días lo va enredando más a fin de que se pierda. Pero apareció Jesús para decirle, venga, que si tiene mucha carga, yo lo hago descansar. Es que eso es lo bonito del Evangelio. Amén. Jesús nos llama a gente desocupada. Jesús nos llama a gente sin problemas. Jesús llama a gente que tenga cualquier cantidad de dificultades. El leproso desechado, la adúltera juzgada, la samaritana cuestionada, el endemoniado en los sepulcros. O sea, Jesús siempre llamó a la gente que tenía situaciones que no podían resolver. Y hay cualquier cantidad de millones en el mundo hoy que están sitiados por problemas que no tienen solución y que a pesar de haber buscado salidas a través del orientador, del psicólogo, de la clínica, de los medicamentos, siguen con el mismo problema. Pues hoy Jesús les dice, vengan que yo los hago descansar. Amén. Aquí está la solución. Y es que, hermano, aquí hay dos cosas que Dios define que a mí me causa mucha intriga. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, fíjense lo importante. Todas estas ocupaciones y todas estas disculpas y todas estas excusas para no seguir a nuestro Señor, Él las cataloga en un estado de muerte. ¿Sí? ¿Y qué es en verdad lo que Él ha venido a ofrecernos? Vida. Claro. Por eso es tan inmediato la necesidad de cuando viene la oferta de parte de Dios, atenderla inmediatamente. Porque lo que Dios viene es a ofrecernos vida. Y Él hace todo esto. Y usted mete todo el ser humano ocupado y todo el ser humano, llamemos a esos seres humanos perfectos y que no tienen para Dios, los define de esta manera, muertos. ¿Para qué? Para que Él pueda Es apasionante todo esto. hacer la labor. Es decir, tiene sentido esa oferta cuando nos describe de esta manera. ¿Sí? Entonces vamos a resumir ese pasaje en unos 3 puntos bien interesantes. Jesús le dice sí a quien quiere seguirle como fin. Amén. Jesús le dice no a quien quiere utilizarlo como medio. Jesús le dice sí a todo el que tiene cualquier cantidad de problemas que no tienen solución. Él la soluciona. ¿Ya? Amén. Solo que el penitente o el que quiere seguirle debe de entender que en Jesús está la respuesta a todas sus necesidades. El día que los seres humanos aprendamos el mensaje del Edén, ese día se acabarán los problemas. ¿Y cuál es el mensaje del Edén? Ustedes dependen de mí. Ese es el mensaje del Edén. Ahí está todo. Disfrútelo. Hay una condición mínima. Usted decide. Ese es el mensaje de Dios hoy. Hay una oportunidad enorme. Hay unos riesgos que correr. Pero usted tiene el control. Porque usted tiene esa facultad de tomar las decisiones. Yo lo oriento, le ilumino, le muestro el camino, le doy la salida, pero usted es el que decide. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hace poco en un almuerzo alguien me cuestionaba la iglesia porque decía, pero es que ustedes se hacen llamar santos, pero uno ve que a las iglesias asisten personas con muchos problemas. Y yo le decía, es que justo eso es la iglesia. Amén. Gente que tiene una gran necesidad y acude a alguien que puede atender esa necesidad. Y le dije, ¿tú te imaginas un hospital lleno de sanos? No tendría sentido. Pero a la iglesia llega gente cargada de problemas, de dificultades, de enfermedad, de circunstancias adversas, de un pasado bastante oscuro, de situaciones de las que desean olvidarse, de circunstancias en las que a veces se preguntan, ¿será que Dios así como yo soy me ama, me perdona? Pues justo así como estás es que te quiere. Claro. No te va a dejar como estás, que esa es otra circunstancia, ¿no? Y la gente cree que no te va a dejar como estás, pero sí llega como hoy estás, que Él tiene el poder para transformar tu vida y para hacer que la realidad del presente en un par de años solo sea un triste recuerdo porque Él vino y transformó todo lo que tú eras y ha hecho una nueva criatura. Todo. El gadareno se convirtió en predicador. El resucitado llevó el mensaje de la resurrección a tal nivel
que las sinagogas comenzaron a quedarse en solas. El ciego salió diciendo a todos sus coterráneos, si él es bueno no lo sé, si es malo no lo sé, lo que yo sí sé es que era ciego y ahora veo. Amén. O sea, es muy importante lo que el pastor está diciendo. Totalmente. Que una cosa es cómo llego y otra cosa es cómo salgo. Además, Llego con una carga, pero me voy Liviano. sin ella. los, Eso es lo más importante de todo. los imperfectos en el camino de la perfección. Exactamente. Pero le tengo una noticia. Los imperfectos en el camino de la perfección. Así es. Así dice el Salmo. El tiempo se nos fue.